Muy bien, excelente noche a todos. Bienvenidos a nuestro curso final de Ministros Extraordinarios. Espero hayan sido estos días muy buenos para meditar lo que hemos venido trabajando en el curso desde el primer módulo. Hoy veremos la parte de la Eucaristía, la distribución de la comunión dentro y fuera de la misa, y concluiremos con la parte de la espiritualidad de un ministro extraordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche estamos reunidos en tu presencia para poder formarnos en nuestra fe católica y que a través de este curso de ministros extraordinarios podamos conocer tu palabra, podamos conocer tu cuerpo en medio de la Eucaristía, tú que habitas en este pan consagrado y que te quisiste quedar para con nosotros. Queremos pedirte que nos des la sabiduría, el entendimiento y la gracia para poder llevarte a todos nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados, aquellos que aún no te conocen, aquellos que aún no conocen de tu amor, de tu palabra y no saben el camino de la vida y están perdidos en caminos de muerte, de pecado, que al final todo eso les va a llevar pues a una muerte de su cuerpo y de su alma. Te pido, Señor, que a través de este curso nos des la oportunidad de encontrarnos contigo y poder vivir en gracia para santificarnos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en este módulo, hermanos, titulado Los abusos de la Eucaristía, como bien el ministro va a tener este acercamiento a la Eucaristía. Y dentro de la Eucaristía vamos a tener algunos abusos dentro de la misa y fuera de ella. En nuestro curso, en base a esto que venimos trabajando sobre la liturgia, pues número uno es que vamos a tener este acercamiento con la Eucaristía. Ya hemos venido hablando de quiénes pueden ser ministros, quiénes no pueden ser ministros, cómo es el proceso de un ministro, por qué existen los ministros en la iglesia. Pero ahora de manera concreta, el ministro va a tener este acercamiento en la Eucaristía y vamos a ver estos abusos que no están permitidos en el ministro extraordinario y que hay que trabajar en base a ello para poder realizar bien nuestro servicio y poder dar testimonio de ello. Como bien ustedes tuvieron una tarea que estuvieron mandando durante estos días, que es la pregunta: ¿quién es Jesús en la Eucaristía? ¿Por qué Jesús se queda en un pan consagrado? Porque precisamente es lo que hoy vamos a estar reflexionando y que vamos a estar analizando para que seamos más conscientes en nuestro servicio. La mayoría de ustedes que leyó el texto de San Juan explicó precisamente lo que Jesús tenía como intención. Se quedó en un pan porque el pan es el sustento de la vida humana. Nosotros humanamente podemos vivir sin una casa, sin un lugar en donde dormir, pero sin alimento es imposible que el hombre siga con vida. Entonces, tomando en cuenta esta naturaleza humana, biológica del ser humano, Jesús piensa en quedarse con nosotros en este sustento que sea para siempre, que nunca lo dejemos de consumir. Por eso Jesús se queda en el pan, ¿sí? Y Jesús no es un pan, Jesús es el mismo pan. Él es el pan y el que come a él y bebe su sangre tiene vida eterna, ¿sí? Entonces, para ir reflexionando en torno a esto, ya veíamos un texto de la mujer de la hemorragia, donde la mujer, en el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, versículos 40 al 48, se narra que había una mujer que tenía 12 años con una hemorragia que no se había podido curar, nadie la había podido curar. Entonces, una ocasión va Jesús en medio de la multitud con sus discípulos y ella se acerca por detrás y toca el fleco del manto de Jesús. O sea, ni siquiera tocó directamente a Jesús, tocó el fleco de su manto. Dice el texto en el versículo 44 que se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se le detuvo el derrame, al instante. Algunos momentos más adelante Jesús se voltea y dice: ¿quién me ha tocado? Todos decían: yo no. Y Pedro le replica: maestro, estás viendo toda esta multitud, toda esta gente, y te preguntas quién te ha tocado. Pues todos obviamente te han tocado.
Y Jesús dice, no, alguien especial me ha tocado porque he sentido que una fuerza ha salido dentro de mí. ¿Sí? Jesús se da cuenta cuando está realizando precisamente este milagro, y en ese momento la mujer, al ser descubierta, le dice, yo he sido, Señor, yo fui quien te tocó, y como había quedado al instantáneamente sana, Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. De tal grado que este texto explica que con solo tocar la Eucaristía es tocar el cuerpo de Cristo, podemos ser sanados, de verdad. Si podemos profundizar en milagros eucarísticos, bueno, hay bastantes milagros eucarísticos donde Jesús sigue formando a su pueblo y sigue haciéndose presente en medio del pueblo de Dios. Jesús sigue vivo en medio de nosotros, realizando milagros. Pero al final, nuestra fe es la que nos puede dar esta capacidad de ser salvados. Y hay personas que, aunque les expliquemos que Jesús está en el pan, pues es difícil que pueda entender que Jesús es el pan eucarístico. Por más que les expliquemos, pues lamentablemente no lo van a entender. En el texto que ustedes estaban leyendo de tarea y el cual mandaron su explicación, veíamos el origen bíblico del por qué Jesús es Eucaristía. Jesús mismo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, va a decir en el versículo 51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Hay quienes se preguntan, ¿qué pasa si comulgo el cuerpo de Cristo sin estar en gracia? Pues estoy comiendo y bebiendo mi propia condenación. El que coma de este pan vivirá para siempre, pero también el que coma del pan de manera indigna se estará condenando para siempre. Y hay que tener mucho cuidado con profanar la Eucaristía, que a continuación pues vamos a ver. Jesús decide entonces quedarse en un pedazo de pan hacia con nosotros, y a lo largo de la historia de la iglesia va a venir pues toda esta reforma litúrgica que nos va a llevar a la comunión con Cristo en la Eucaristía. Y vamos a ver un documento que se llama el derecho canónico. El derecho canónico en la Iglesia Católica es el libro que en pocas palabras nos puede dar las orientaciones, reglas o normas sobre los sacramentos, sobre el catecismo, sobre la liturgia, etc. En pocas palabras, el derecho canónico son aquellas reglas que nosotros podemos ver para poder dar testimonio de lo que ya hemos explicado en todo el curso, ¿sí? ¿Qué dice el derecho canónico sobre la comunión? ¿Sí? Este libro de las reglas, número 1, va a decir que los fieles están obligados a observar siempre la comunión con la iglesia, incluso en su modo de obrar. Es decir, no solo en la Eucaristía somos partícipes de esta comunión con Cristo, sino la comunión expresada en la iglesia es esta comunión que se va a reflejar en todo el modo de actuar del cristiano, de todo el fiel creyente, ¿sí? Entonces, al momento de estar en esta participación, tenemos que entender que no solamente comulgando el cuerpo, ya somos partícipes de toda la gracia, sino que será un proceso en el cual nosotros tenemos que dar testimonio, es decir, comulgar el cuerpo de Cristo, pero también estar en la comunión con mi iglesia, participando en sus labores, participando en los grupos, estando en comunión con el sacerdote, con mi grupo de ministros, de catequistas. Todo eso reflejará el modo de obrar de un católico creyente. Número 2, cumplan con gran diligencia los deberes que tienen tanto respecto a la Iglesia Universal como en relación con la Iglesia particular a la que pertenecen, según las prescripciones del derecho. ¿Cuáles son los deberes que tienen respecto a la Iglesia Universal o la Iglesia particular?
Iglesia universal, por ejemplo, podemos comenzar desde el Vaticano. Las reglas que manda el Papa para todos los ministros, tanto ordinarios como extraordinarios, las tenemos que cumplir. También la iglesia de manera a nivel arquidiócesis. Si en tu diócesis o arquidiócesis están trabajando para un uniforme comunitario de toda la diócesis, será necesario obedecer esa regla. Ahora, conforme a la iglesia particular en tu parroquia, el sacerdote será quien delegue algunas reglas y actividades para que tú puedas realizar en tu comunidad. Entonces, si el sacerdote te dice ve, tú vas, predica, tú predicas, expone el Santísimo, tú expones, da un retiro, tú lo das. Tienes que actuar en esta obediencia. A eso se refiere la comunión. No solamente la comunión física con el cuerpo de Cristo, sino en todo el modo de actuar del cristiano. Por otro lado, vemos qué nos dice el derecho canónico sobre la comunión en la mano. Uno de los detalles que revisábamos desde la sesión pasada, pero que no nos había quedado claro y concreto. El derecho canónico dice que no está permitido a los fieles tomar por sí mismos el pan consagrado ni el cáliz sagrado. Es decir, nadie, absolutamente nadie, aunque ya se nos ha dado el acceso a lo sagrado, todavía no podemos tocar ni el cuerpo de Cristo con las manos, ni el cáliz sagrado, ni mucho menos pasarlo de mano en mano entre ellos. Es decir, que el sacerdote me dé la comunión a mí en la mano y yo de mi mano se la paso a otra persona y esa otra persona se la va pasando. Que nos las vayamos pasando de mano en mano, no. Tampoco el cáliz sagrado, ¿sí? Esto no se puede hacer en nuestra participación con lo sagrado. Y viene acá una contradicción un poco de nuestra liturgia, que es precisamente cómo es posible que el derecho canónico nos está marcando que los fieles no pueden tomar el pan consagrado ni el cáliz sagrado, y el ministro laico, ¿por qué sí lo puede agarrar? Bueno, esta es una de las cuestiones por las cuales nuestros hermanos protestantes y algunos hermanos mismos en la Iglesia Católica nos juzgan, nos critican, porque nos dicen, ¿cómo es posible que este ministro, esta persona que es como yo, pueda tocar el cuerpo de Cristo con sus manos indignas? Y bueno, si analizamos ese comentario, pueda que tengan mucha razón, porque nosotros los laicos no podemos tocar el pan consagrado ni el cáliz sagrado según la prescripción del derecho canónico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Solo el ministro laico, debidamente preparado, con la formación ideal y con el envío de su sacerdote párroco, es quien obedece y cumple con esta colaboración con la iglesia obedeciendo, y si a él se le manda distribuir la comunión, pues indignamente el ministro laico toma el cuerpo del Cristo y lo distribuye, ¿sí? Pero nosotros ni siquiera el cáliz podemos tomarlo con nuestras manos y tomar la sangre de Cristo de ahí. Dense cuenta de la magnitud de lo sagrado, lo manda la prescripción del derecho canónico. Sin embargo, tomando en cuenta esta decisión de la iglesia de que a nosotros nos va a tomar en cuenta para la distribución de la comunión, pues hay que hacerlo de la manera respectiva, es decir, que nosotros nos comprometamos a ese servicio de dar la comunión de la manera más digna. Sé que somos pecadores, sé que tenemos fallas, tenemos errores, pero hay que trabajar mucho en cómo estamos dando nuestro servicio, porque de entrada el mismo derecho dice que no se nos está permitido tomar el cuerpo de Cristo con nuestras manos. Pero por eso es que en el principio de este curso, del episodio de hoy, les decía, la mujer de la hemorragia. ¿Qué pasó con la mujer de la hemorragia? La mujer de la hemorragia, ¿qué hizo? Tocó el fleco del manto de Jesús. Y yo me pregunto, ¿a poco Jesús se voltea y le dice, no me toquen, nadie me debe de tocar, porque el que me toca se condena? ¿Dijo algo así Jesús al respecto? No. Jesús no se enoja ni mucho menos menciona el no me toquen, sino él se voltea porque él ha sentido que una fuerza ha salido de él. Alguien me ha tocado, o sea, la demás multitud lo tocaba porque lo oprimían al momento de estar en medio de la multitud.
Pero esta mujer lo toca con intención, es decir, lo voy a tocar porque dicen que Él es el Hijo de Dios y Él puede que me pueda sanar. Entonces, la mujer de la hemorragia toca a Jesús con esta intención de ser sanada. Los demás pues lo tocaban porque lo oprimía la multitud. Entonces, al momento de voltearse Jesús, no regaña, no pone límites, no pone reglas de no me toquen. A lo largo de la iglesia pues también ha habido esta parte, ¿no? De que se han colocado ciertas reglas, pero no todo es al pie de la letra. Si analizamos esta regla de manera espiritual, nosotros podemos tocar el cuerpo de Cristo. Cristo no se enojaría si lo tocamos. Cristo quiere estar con nosotros. Pero también hay que ser conscientes cómo lo estamos tocando. La mujer de la hemorragia no lo toca como una burla, como de decir, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? La mujer, creyendo que Él es el Hijo de Dios, lo toca. Entonces, en esta doble intención, una intención es sanarse, pero la otra intención es tener conciencia de quién es al que estoy tocando. Entonces nosotros podemos tocar a Jesús, siendo conscientes de lo que estamos tocando con nuestras manos. Entonces, lo importante de esta regla de dar la comunión en la mano es que primero ustedes como ministros sean conscientes de cómo estamos tocando a Jesús. Es decir, ¿soy digno de tocar a Jesús? ¿Llevo una vida ordenada? ¿Doy testimonio? ¿Sí? ¿Estoy haciendo las cosas bien en mi familia, en mi trabajo, en mi vida? O sinceramente creo que ni siquiera debería yo de estar dando la comunión. Porque al contrario, hermanos, ustedes al estar en contacto con Jesús sacramentado son los primeros que pueden ser llevados a la condenación, estar condenando su vida, porque están llevando una doble vida. Mientras que están tocando con sus manos lo más sagrado, en casa las cosas puede que no estén bien. Entonces, esa es una pregunta de reflexión. Piénsenlo, porque la verdad es que esto es algo que el Señor nos está mostrando. Ese es su cuerpo y nosotros tenemos acceso a Él. ¿Somos realmente conscientes de que estamos dando el cuerpo de Cristo con nuestras manos? Y lo que esto exige para mi vida. Y bueno, la siguiente pregunta que tenemos en pantalla es: ¿cuál es el derecho canónico para el servicio de la comunión? 920 dice, numeral 1, tras ser iniciado en la Santísima Eucaristía, todo fiel está obligado a recibir la Sagrada Comunión al menos una vez al año. Esto es lo que comentábamos la vez pasada sobre cuántas veces podemos comulgar en un domingo. Lo ideal sería una vez, para que no le perdamos el sentido a la Eucaristía. Sin embargo, algunos otros sacerdotes, ni siquiera lo estoy diciendo con una regla en el documento, algunos sacerdotes te van a decir, comulga cada que vas a una misa, porque al participar en la misa también estás participando del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Sí? Es decir, cada que participo en una misa, así sean 8 misas, vas a escuchar el mismo evangelio. ¿A poco vas a decir, bueno, en esta misa no escucho el evangelio, porque ya lo escuché 6 veces más? Pues no, es obvio que vas a escuchar el evangelio, y puede que en esta sexta o séptima misa el Señor te habló de manera distinta, incluso el sacerdote dio una homilía diferente, pero también tienes que participar de la comunión. Sin embargo, lo que dice la prescripción del derecho canónico es que el fiel está obligado a recibir la Sagrada Comunión al menos una vez al año. ¿De acuerdo? Y sobre todo en el tiempo de Pascua, Cuaresma o Pascua. Este precepto debe cumplirse durante el tiempo de Pascua. Miren, ahí lo dice, a menos que se cumpla por causa justa en otro momento del año. Sobre todo lo tiene que recibir el domingo de resurrección, ¿sí? El domingo de resurrección es este día que se tiene que comulgar. Y continuamos después de la regla de la comunión. Ya vemos lo que es
la comunión en la mano, que es uno de los detalles que veíamos la vez pasada. Ahora, ¿qué hay con respecto a la excomunión? ¿Alguna vez han escuchado este término? La excomunión es la expulsión permanente o temporal de una persona de una confesión religiosa, en el caso de nuestra Iglesia Católica. Durante el periodo de la excomunión, el afectado, la persona, sigue formando parte de la comunidad, pero debe cumplir con la sentencia. De ahí el nombre de la misma, del latín excommunicatio. Estos casos más severos pierden la facultad de concurrir al culto normalmente y de formar parte en las ceremonias religiosas. Las diversas iglesias cristianas cuentan con normas para la excomunión o el trato con los excomulgados, ¿sí? En el caso de nosotros, en la excomunión, se puede excomulgar a un obispo, a un sacerdote, a un seminarista, a una religiosa y a un laico. ¿Cómo es el proceso de la excomunión? Bueno, cuando nosotros actuamos, ¿sí?, en contra de lo que manda la Santa Madre Iglesia Católica. Si nosotros en alguna de estas reglas o en alguna de estas normas no queremos hacer comunión, ya de entrada estamos excomulgados, sin necesidad que me lo mande a decir el Papa, el obispo o mi sacerdote. Simplemente todo lo que haga ya no es válido. Es decir, nuevamente volvemos a lo que decimos sobre las personas que comulgan estando sin gracia, es decir, estando en pecado. Las personas que están en unión libre y pasan a comulgar, pues ya están excomulgadas. ¿Por qué? Porque no son conscientes de lo que Jesús es en nuestra vida y de lo que la comunión en la Eucaristía es realmente. Entonces, de entrada, estas personas están excomulgadas y lo van a pagar con la condena de la enfermedad, el pecado, etcétera. Bien, entonces es muy importante mencionarle a las personas cuando tengamos la oportunidad de predicar, de compartir algún tema en la hora santa, en alguna reflexión, que tomen en cuenta mucho que hay que tomar el respeto por la Eucaristía. Si no estamos en gracia, pues mejor no comulguemos. Si no nos sentimos dignos o por lo menos en gracia para poder ser ministros extraordinarios y dar la comunión, de verdad mejor dejemos el servicio y prestemos otro servicio que implemente un poco menor grado de responsabilidad, como el coro, la catequesis, la liturgia. ¿Por qué? Porque cuando estamos en este contacto con lo sagrado, estamos tocando a Jesús mismo. El coro no lo hace, el de la liturgia no lo hace, el de la catequesis no lo hace. Solo el ministro extraordinario toca con sus manos el cuerpo de Cristo. Y si estás tocando el cuerpo de Cristo indignamente, sinceramente te invitaría a replantearte tu servicio y mejor cambiar, porque si no, de verdad que la condena será más grave después. Ahora, ¿qué dice el derecho canónico en general sobre la Eucaristía? Tienen obligación y derecho a llevar la Santísima Eucaristía a los enfermos como viático. ¿Qué es el viático? Pues la Eucaristía, que se le determina este término de viático, porque el viático es aquel equipaje que uno lleva para un viaje, para un lugar, tus viáticos, ¿no? Así le llamamos a nuestros viáticos. ¿Por qué se considera viático la Eucaristía? Porque el viático es cuando una persona está a punto de partir, es decir, ya está muy grave, está muy enferma, se le va a llevar la Eucaristía, pero entonces esa Eucaristía será su última Eucaristía porque la persona ya está a punto de morir. Puede que se le dé la unción de los enfermos, se confiese la persona y se le da la comunión. Solamente el sacerdote puede dar la Eucaristía en viático, es decir, cuando ya la persona está a punto de morir. Puede que nos llegue a tocar a nosotros llevar el viático, pero sin la unción del enfermo y sin la confesión. Tomen en cuenta eso. Entonces nosotros no podemos dar la absolución de los pecados, solo llevar la Eucaristía. Entonces, llevar la Santísima Eucaristía, dice el derecho canónico, a los enfermos como viático, es el párroco y los vicarios parroquiales, los capellanes y el superior de la comunidad. Me pregunta si un laico puede ungir a un enfermo. No, la unción solamente la puede administrar el sacerdote. La confesión, todos los sacramentos. El único sacramento, y escúchenlo bien, el único sacramento que administra el laico o el ministro extraordinario es el bautismo, ¿sí? Solo el bautismo por emergencia. De hecho, no solo el ministro laico,
cualquier laico, incluso cualquier otra persona que no sea católica, y estamos en un hospital y se está muriendo un niño y la señora está sola, la mamá que acabó de dar a luz un bebé se encuentra sola, y le puede decir a la enfermera o le puede decir a cualquier persona cercana, y aunque no sean católicos, le puede decir, ¿puede bautizar a mi hijo? Toman agua bendita, agua normal puede ser, o agua bendita, y se le bendice al niño. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que así pueda estar en gracia, llamado Hijo de Dios. Y si el niño muere, ¿sí?, se va con la gracia de Dios, es decir, bautizado. Si el niño o la niña se sana, después se tendrá que acudir a la parroquia para hacer el proceso y concluir el rito del bautismo. Es decir, ya no se va a hacer todo el rito completo, sino nada más es concluir con la parte de la unción, con la parte de la imposición de su vestimenta y la entrega de su boleta en el registro de la parroquia donde fue bautizado. Todo eso es parte de cumplir. Ahorita les voy a mostrar esas partes que le corresponden también al ministro extraordinario. Entonces, ahorita nada más estamos viendo la parte de la Eucaristía. El viático pues solamente le corresponde al párroco. A vicarios parroquiales. ¿Qué es un vicario parroquial? Aquel sacerdote que ayuda al párroco, pero que él no es el administrador de la parroquia, sino él colabora con el párroco, pero él no tiene toda la administración. Los capellanes y el superior de la comunidad en las instituciones religiosas o sociedad de vida apostólica clericales, respecto a todos los que están en casa, ¿sí? Solamente la autoridad eclesiástica, ¿sí?, puede administrar el viático, el ministro extraordinario no. ¿Pueden los católicos arrodillarse para recibir la comunión? Otra pregunta cuando pasan a comulgar. ¿Cuál es la postura correcta para pasar a comulgar en misa? Para pasar a comulgar, la postura correcta es de rodillas, desde antes del Concilio Vaticano II. Sin embargo, después del Concilio Vaticano II, ya no está permitido comulgar de rodillas. Número 1. Debido a que las condiciones para comulgar de rodillas hacen que la misa se extienda, ¿sí? Número 1, o sea, el tiempo. Tomemos en cuenta la gran demanda que tenemos en nuestra sociedad, y hablando a nivel universal de nuestra Iglesia Católica, la gran necesidad de sacerdotes que tenemos. Hoy en día un sacerdote pues no se puede dar el lujo de celebrar una misa de más de una hora. Pocos sacerdotes, y lo digo de verdad, pocos sacerdotes realizan la misa con detenimiento. Y sobre todo en domingo. Puede que entre semana sí haya misas con tiempo, es decir, que el sacerdote se tome el tiempo para la consagración, para la predicación, para la comunión, ¿sí? Incluso para hacer un canto al final de reflexión, qué sé yo. Pero en domingo, dada la demanda que hay de nuestros sacerdotes, un sacerdote no puede sobrepasar el tiempo de una hora, y por lo tanto la comunión, que es el momento donde no es que se pierda más tiempo, sino que más tiempo lleva, pues imagínense si colocamos, aunque sean reclinatorios, en lo que uno se arrodilla y se arrodilla otro, y así si todos se fueran arrodillando, pues perderíamos mucho tiempo. Es decir, haríamos esperar a las comunidades y que la celebración se extienda mucho más, y tomemos en cuenta que el sacerdote tiene otras comunidades que atender. Entonces es prudente que esta regla se haya quitado. Se puede seguir continuando comulgar de rodillas, pero veamos qué dice el texto. Por tanto, no es lícito negar la Sagrada Comunión a ningún fiel cristiano por el solo hecho, por ejemplo, de que quiera recibir la Eucaristía de rodillas o de pie. Esto lo dice la Redemptoris Sacramentum en el número 91. No se puede negar, de hecho, no se puede negar la comunión ya a una persona que no está en gracia. O sea, la comunión no se niega. El sacerdote y el ministro extraordinario van a cumplir con darle la comunión a todas las personas. La responsabilidad cae sobre la persona que está comulgando indignamente. También la sesión pasada preguntaban, ¿y qué pasa con las personas que comulgan, se salen de misa y se van, ya ni se esperan a la bendición? Sobre ellos recae la condena, ¿sí? Lo mismo que Jesús le dijo a la mujer de la hemorragia: hija, tu fe te ha salvado. Entonces eso mismo les va a decir a las personas que comulgan indignamente: tu fe, lo que tú crees, te ha condenado, porque por tu misma incredulidad
porque no crees realmente que te tienes que esperar hasta el final para la bendición. Esa incredulidad hace que puedas caer pues, realmente en pecado. Yo tenía una pregunta con respecto a esa parte de si se puede negar o no la comunión, ya que, bueno, en un día en que tuve que llevar la comunión a los enfermos me sucedió la situación de que ellos me interrumpieron en el rito, o bueno, durante la celebración, y me comenzaron a comentar que son una pareja y ellos no salen mucho de su casa, sobre todo el señor. Y me comentaban como que ellos pelean mucho, la señora que según el señor le insulta mucho. Entonces pues me ocurrió que me preguntaron así como que si la recibieran o no. Bueno, me dieron a entender que querían que yo les dijera si la tenían o si la podían recibir, y pues yo les reiteré la pregunta de si pensaban que podían hacerlo, y me dijeron que sí, pero me quedé con esa duda de si yo les puedo decir si pueden o no. Por ejemplo, ellos pues el caso era de que se insultaban en algunas situaciones, porque pues siempre están, o por lo general están solos, y por las circunstancias el señor ya es un poquito senil, tiene mente senil de hecho, así lo han diagnosticado al parecer, pero pues yo no sabía si decirles que si podían o no podían, y tenía esa duda. Bien, sí, en este caso pueden comulgar siempre y cuando el sacerdote es el que delega esta encomienda. Ahorita lo vamos a ver cuando pasamos a la parte de la visita a los enfermos. Justo ahorita vamos a ir para allá, a la visita a los enfermos, y vamos a ver el proceso para ver cómo se nos encomiendan a los enfermos a los ministros extraordinarios. Pero en este caso, que los enfermos quieran recibir la comunión y no están en gracia, si ellos no la quieren recibir, no se les da. Pero nuestra encomienda es darle la comunión a los enfermos que ya están, que el sacerdote ya nos ha notificado. Sin embargo, es muy importante que si no están en gracia, pues comentarle al sacerdote que quieren el sacramento de la confesión. Entonces el sacerdote ya tiene que hacer un espacio para poderlos ir a confesar. En el caso del enfermo, del familiar enfermo. Pero el otro familiar que sí puede ir al templo, a la capilla, tiene que buscar la confesión, y sí, a él no se le puede dar la comunión, solamente a los enfermos que se nos son encomendados. Ahorita vamos a pasar a esa parte después de esto de la visita de los enfermos. Lo que hablábamos en referencia a sobre quién puede recibir la comunión o sobre la negación de la comunión es que no se la podemos negar a nadie, ¿sí? Pues ya poníamos el ejemplo. Si nosotros sabemos que viene un familiar, normalmente nosotros conocemos a las personas, y en la fila viene formada, no sé, X persona que sabemos que no está casada por la Iglesia Católica, y que los que no están casados por la Iglesia Católica no pueden comulgar, ¿le doy la comunión o no le doy la comunión? Pues le doy la comunión, no se la niego. No le voy a decir, no puedes comulgar, no. Yo le doy la comunión. Al final de la misa o al final de la liturgia de la palabra, me acerco con esa persona y le digo, oye, no puedes comulgar porque no estás casada o no estás casado, y tu comunión no es válida. Al contrario, tu comunión te condena. Yo, como ministro, yo no te puedo negar la comunión, pero sí te aviso que no puedes volver a comulgar porque te estás condenando. Entonces mejor busca tu sacramento, porque te van a decir, entonces me tengo que ir a confesar para ya comulgar. No te puedes confesar si estás en unión libre, ¿sí? Los que están en unión libre, de todos modos, no les es válido el sacramento de la confesión. Y ustedes dirán, ¿por qué, Daniel? Si en la confesión recibimos la absolución y el perdón de nuestros pecados y ya estamos en gracia. Pues no, porque ¿qué crees? Una persona que está en unión libre no tiene arrepentimiento mientras no se case. El arrepentimiento pleno es cuando esa persona se presente frente a Dios y le diga, Señor, aquí estoy, esta es mi pareja, con la cual ya me junté, con la cual ya estoy haciendo vida, quiero que tú sepas de nuestro amor, y ante ti nosotros mostramos nuestro amor. Si no estás en gracia, te vas a confesar. Una persona que está en unión libre se va a confesar. ¿Ya le perdonaron sus pecados? ¿Puede comulgar? No puede comulgar porque sigue viviendo en unión libre. Un sacerdote nos decía, vivir en unión libre es como seguirte escondiendo de Dios, como lo que hicieron Adán y Eva
en el Antiguo Testamento por la desobediencia, se dieron cuenta que sus cuerpos estaban desnudos, se dieron cuenta de que tenían sabiduría en su mente y de que podían mandar, hacer y deshacer en su vida y en su cuerpo. Dios mismo va y les dice, ¿quién les ha dicho eso? ¿Quién les ha dicho que están desnudos? ¿Quién les ha dicho? Y por eso Dios se enoja. Entonces han cometido el pecado de la desobediencia. Lo que hace una persona en unión libre es que se sigue escondiendo de Dios. Aunque te confieses, pero sigues viviendo en unión libre, tu confesión no es válida, porque sigues en pecado. Todo el pecado se acaba cuando frente a Dios le dices, Señor, me voy a casar, yo amo a esta persona, yo quiero hacer mi vida con esta persona, y vamos a poner nuestra vida en tus manos. Ahí tu pecado es borrado. Ahí tiene absolución tu pecado, y entonces ya puedes comulgar. Mientras estés en unión libre no puedes comulgar, pero es bueno comentárselo a las personas en privado, como lo dice el Evangelio. Llamémosle a las personas y platiquémosle eso, y si no entienden, pues después ya hacémoslo público ante todos, pero la idea es ser prudentes, no frente a la comunidad negar. Nunca vamos a poder negar el sacramento. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 17 al 34, espero lo puedan leer con detenimiento en casa. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 17 al 34, en este texto nos va a decir precisamente el cómo uno come y bebe su propia condenación. Dice San Pablo, siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son más por mal que para bien. En primer lugar, según dicen, cuando se reúnen como iglesia se notan divisiones entre ustedes. Bueno, ¿cuántas veces hay divisiones entre los ministros? Bueno, ya ustedes sabrán, y en parte lo creo. Dice, incluso tendrá que haber partidos para que así se vea con claridad con quién se puede contar. Ustedes pues se reúnen, pero ya no es a comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿No tienen sus casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a las iglesias de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que probarlos en esto? Pues en esto no. Y continúa acá precisamente en el versículo 23 diciéndonos lo siguiente. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez he transmitido. El Señor es Jesús. La noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta es la copa de la nueva alianza de mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Están proclamando, es decir, están anunciando la muerte del Señor, que en pocas palabras es la salvación del Señor, ¿sí? Hasta que Él venga. Ustedes están anunciando la salvación del Señor con su propio testimonio. Cuando comen ustedes de ese pan y beben de esa copa. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, versículo 27, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. El que come o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo del Señor. Es decir, nosotros no tenemos la culpa, los que administramos la Eucaristía. Cada persona es responsable de cómo está comulgando el cuerpo de Cristo. Versículo 28. Cada uno pues examine su conciencia, cada uno. Y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Cada uno tiene que ser responsable de cómo está administrando en su vida el cuerpo de Cristo. Es decir, ¿qué es la Eucaristía para ti? El que come y bebe indignamente, versículo 29, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles. ¿Qué les decía yo la sesión pasada? De lo que decía el padre Arturo Cornejo en sus homilías de la misa diaria en YouTube. Muchos de ustedes se preguntan, ¿por qué estoy enfermo? ¿Qué hice? Si me he portado bien. No es cierto, acuérdate. ¿Cuántas veces comulgaste indignamente el cuerpo de Cristo? Y acá dice San Pablo en el versículo 30. Y por esa razón, varios de ustedes están enfermos y débiles. Y algunos han muerto. Fíjense. 31, versículo 31. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige,
para que no seamos condenados con este mundo. En resumen, hermanos, cuando se reúnan para la cena, es decir, para la misa, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, que coma en su casa. Este término ahorita lo voy a explicar a profundidad. Pero no se reúnan para ponerse en mala situación. Lo demás ya lo dispondré cuando vaya. Si alguien tiene hambre, que coma en su casa. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque todas las situaciones que se viven en nuestra iglesia es porque no hemos comido bien en casa, y lo dice San Pablo con esta expresión. Hay quienes tienen hambre de amor, hay quienes tienen hambre de atención, hay quienes tienen hambre de acompañamiento. ¿Por qué? Porque en casa tenemos soledad, en casa hay infidelidad, en casa hay rechazo, traición, desamor, en casa no hay atención, en casa no hay tiempo, en casa no hay nada de eso. Y cuando vamos a la iglesia, tenemos este acercamiento con compañeros, compañeras, hermanos y hermanas nuestras en la iglesia, y podemos tener hasta cierto punto esta necesidad de comer lo que no tenemos en casa, ¿sí? Por eso dice San Pablo, si alguien tiene hambre, que coma en su casa. O sea, si tienes un problema de desamor, enamórate otra vez de tu pareja. Si tienes un problema de soledad, revisa qué está pasando en casa. ¿Por qué te sientes así? Si tienes un problema con el dinero, revisa qué está pasando en casa. No estás trabajando a lo mejor lo suficiente. Si tienes otro problema, otros intereses, revisa. Pero todo eso en casa lo tienes que trabajar. Si tienes hambre de algo, trabájalo en casa. Porque si no lo trabajas en casa, vas a querer llegar a la iglesia a lo que dice San Pablo, ¿sí? En resumen, hermanos, cuando se reúnan, reúnanse para la cena, ¿sí? No se reúnan para ponerse en mala situación. No se reúnan para ponerse en mala situación. Mejor no se reúnan. Dejen comido en casa. Acuérdense de esa frase de San Pablo, versículo 34. Si tienen hambre, coman en su casa. Para eso tienes en tu casa tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus acompañantes, ¿sí? Tienes oportunidades de trabajar, de salir adelante. En la iglesia se va a reunirse para vivir en gracia y mostrar el amor del Señor. No vamos a satisfacer estas necesidades.